לא ינום, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. Shabbat Shalom, queridos youtuber espectadores, qué privilegio poder estar más una vez entrando en vuestra intimidad, entrando en vuestras pantallas, entrando en vuestras vidas, para hablar un poquito de lo que nos apasiona, hablar de nuestro Adonai, el Elohim mayor, maravilloso. Soy Sami Stashover, estoy en San Pablo, Brasil, y tengo conmigo hoy a mi querido compañero Fabián Rothenberg, que está en Ushuaia, Argentina. Hola, Fabián. Hola Sami, Shabbat Shalom, qué bueno nuevamente estar disponiendo de este espacio. Efectivamente estamos aquí en Argentina, conectados con Brasil y esperamos estar conectados con tantos queridos Javerim, con tantos queridos hermanos que cada día se suman a la sintonía de este programa. Qué fantástico, realmente. Nos causa mucha alegría ver la cantidad de gente nueva que ha entrado en el canal y eso es una cosa apasionante porque vemos de que de alguna manera estamos trayendo alguna cosa que interesa a las personas y que esto les ayude a crecer delante de nuestro Elohim, de nuestro querido Señor. Y hoy tenemos el quinto libro de la Torá, se llama Devarim, que en la traducción sería palabras, y viene del griego Deuteronomio, y que empieza en Deuteronomio 1:1 y va hasta el 3:22. La Haftará está en el libro de Isaías, capítulo 1, del 1 al 27. El Brit Hadashah tenemos la primera Timoteo, del 3 al 17, y el Salmo 137. Y Devarim es un libro que es un relato de lo que Moshe Rabbeinu hizo durante el tiempo que el pueblo salía de Egipto y llegó hasta las puertas de Eretz Canaán, la tierra que emana leche y miel. Y es impresionante que es un camino que podría haber sido hecho en poquísimo tiempo, pero que con la rebeldía del pueblo tuvieron que pasar 40 años caminando por el desierto. Y el libro empieza haciendo un relato entonces de lo que pasó. Y me llama la atención, Fabián, en el primer capítulo, como decíamos, a partir del versículo 21 dice, el Eterno colocó esta tierra delante de ustedes, suban y echen mano de ella, no teman, yo estaré con ustedes, no se asusten. Pero en el versículo 30, Fabián, Dios dice, yo iré adelante de ustedes y pelearé por ustedes. O sea, no solamente ha dado la tierra, sino que apoyará a quien tiene el coraje, la disposición de ir adelante para una misión que parecía imposible. Imagínate, un pueblo sin preparo militar, de repente se pone a conquistar una tierra, pero Dios le da una especie de, marcha, va adelante, deja que yo haré lo que tengo que hacer. ¿Cómo tú ves esto, Fabián? Qué interesante esto que estás compartiendo. Efectivamente, estaba leyendo recién estos dos versículos que citaste, tanto en el versículo 21 y el versículo 30. Incluso lo que decías al comienzo, es un trayecto tan corto, bueno, corto en esa época era, según comienza diciendo el libro de Devarim, 11 jornadas había desde el lugar donde estaban hasta la tierra prometida, hasta Canaán, hasta la tierra que el Señor les dijo que les daría, una tierra especial donde justamente fluye leche y miel. Pero es interesante que en el versículo siguiente dice que 40 años tardaron, y como bien estabas explicando, a causa de la rebeldía, a causa de la incredulidad. Claro, tal vez con el tiempo para nosotros es más fácil que conocemos la historia, juzgarlos, criticarlos,
pero realmente era un desafío que, si alguien lo analiza con una mente natural, era prácticamente imposible llevarlo a cabo, porque ellos no tenían preparación militar, no eran guerreros, todo lo contrario, habían sido esclavos durante más de 400 años, y ahora el Señor les dice que los va a llevar, que se queden tranquilos, que él iba a ir delante de ellos como poderoso gigante, que no teman, que Dios mismo era el que iba a pelear por ellos. Sin embargo, en eso produce algo especial. El pueblo, que comienza a dudar, le pide a Moisés de ir a reconocer la tierra. En vez de tomar la palabra que el Señor les estaba hablando, en vez de afirmarse y marchar, sabiendo que el Señor estaba con ellos, sin embargo, necesitaban más pruebas, entre comillas. Necesitaban ellos corroborar por sí mismos que lo que Dios les estaba diciendo era real. Y ahí se produce la historia que seguramente muchos conocen, y tal vez, si alguien no la conoce, Moisés accede al pedido del pueblo, envía 12 espías a reconocer la tierra, pero resulta que de los 12, 10 traen un informe real, es decir, lo que ellos vieron pasa el informe, pero dicen: nosotros no vamos a poder contra estos moradores de esa tierra, son gigantes, y empiezan a dar un informe que lo que hace es desanimar al pueblo. Eso genera justamente que algo que tenía 11 jornadas, es decir, 11 días, que nosotros decimos es un periodo corto, pero bueno, hay que estar 11 días marchando y caminando en pleno desierto. Pero si lo comparamos a los 40 años que demoraron, realmente es un periodo muy corto. Sin embargo, a causa del desánimo de esos espías, a causa de la incredulidad, como estamos hablando, ellos demoraron el plan del Señor. Y lo triste es que esa generación que se cerró, que se rebeló, que no creyó de todo corazón lo que Dios les había dicho, no entró a la tierra prometida. Es decir, cayeron en el desierto, pero dentro del pueblo había algunos, específicamente 2 varones, que estaba leyendo en este capítulo 1 también, luego del versículo que vos citabas, del 30, más abajo dice, por ejemplo, el versículo 35, porque Dios oye y se enoja. Cuando Dios oye al pueblo que dice: no, queremos verificarlo nosotros, queremos enviar a reconocer la tierra, y luego se desaniman. Dice, por ejemplo, el versículo 34, y oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó. O sea que Dios nos oye. Dios oye lo que hablamos, aun cuando estamos en algún lugar que pensamos que nadie nos oye. Dios siempre oye, pero qué triste, porque aquí dice que se enojó, y oí lo que sigue a continuación. No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres. Pero luego dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Señor. Entonces, lo que entiendo en esto que estamos compartiendo, Sami, tiene que ver con que cuando Dios nos dice algo, qué importante es que le creamos, aunque nos parezca imposible, aunque tengamos de frente una montaña que a nuestra vista nos parezca imposible de sobrepasar, aunque se nos presente un gigante, como sucedió en la historia de David y Goliat. Sin embargo, cuando Dios nos dice que Él nos entrega algo, cuando Él nos dice que va delante de nosotros como poderoso gigante, qué importante es creerle. Luego, en esta parashot de hoy, sigue el libro de Isaías, donde la porción que nos toca leer, no la vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero de alguna manera lo que dice ahí es, o lo que nos pide el Señor, es un llamado a estar a cuenta. Isaías lo que está diciendo es: ¿hasta cuándo van a seguir dándole la espalda a Dios? ¿Hasta cuándo van a seguir tapándose los
oídos cuando el Señor habla. Vengan y estemos a cuenta. Crean lo que Dios está hablando. Y si ustedes son capaces de hacer eso, los pecados, por más rojos que sean, yo los voy a convertir, dice el Señor, en una blancura como la nieve o como blanca lana. Por eso qué importante es creerle al Señor. Y de alguna manera en este espacio lo que intentamos es, al compartir estos pasajes, al hablar palabra de Dios, no tengo duda que vos que estás oyendo estás recibiendo una especie de impartición de fe, porque la misma palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que no caigamos en el error que cayó el pueblo, que Dios les estaba hablando con tanto amor, con tanta misericordia, allanándoles el camino. Sin embargo, ellos se obstinaron, se rebelaron y por incredulidad cayeron en el desierto. Qué interesante cómo lo pones, Fabián, porque hoy, después de tantos años, millares de años después, vemos muchos compañeros del camino que todavía precisan convertirse a creer. O sea, hay que hacer un esfuerzo de corazón para que crean de que lo que está escrito en la Torá, lo que está escrito, me gusta cuando llamamos la Biblia del Sefer Abritot, porque es el libro de las alianzas. Claro. Dios ha dado alianzas a través de todo el tiempo y es impresionante cómo es un libro que relata la fidelidad de quien dio las alianzas, de quien propuso las alianzas. No fuimos ni tú ni yo que lo hicimos. Ya vino directo de la boca de Dios a través de Moisés, a través de Moshe Rabbeinu. Pero es curioso que dentro de todos estos ejemplos muchas veces no tienen valor. Se valora mucho más alguna cosa que tú oíste en la internet o algún noticiero de radio, de televisión, que lo que dice Dios. Y el desafío es que justamente nosotros podamos poner en práctica todo lo que estamos leyendo en el Sefer Abritot. ¿Por qué? Porque las alianzas de Dios no han cambiado, mucho por lo contrario, se confirman todos los días. Y ahora no me voy a acordar exactamente en qué lugar del libro de Jeremías dice de que si las leyes fijas fallan, entonces falla también mi amor por ustedes. Y siempre me gusta esa colocación porque me gusta completar diciendo, las leyes fijas no fallaron, mira por la ventana, si hay sol o si hay luna, las leyes fijas todavía funcionan. O sea, las palabras que Dios nos ha dado están constantemente válidas, no han sido en momento alguno anuladas. ¿No es así? ¿Qué te parece? Totalmente, esa es una promesa y como las promesas del Señor siguen vigentes. En el libro de Jeremías dice tal cual que si faltara el sol, si faltara la luna, el Señor se olvidaría de su pueblo, pero de hecho vemos que no faltan. Y yo creo que seguimos en un tiempo de gracia y eso es algo glorioso. Lamentablemente algunos utilizan esa gracia como para abusar y no entender que dice la palabra que no se ha acortado el brazo del Señor para salvar, no se ha agravado su oído para oír. Este es un tiempo donde el Señor se sigue dejando, lo voy a presentar de esta manera, de alguna manera Él se deja hallar por todos aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Porque es real que vendrá un tiempo, y eso lo dice también la palabra, vendrá un tiempo donde algunos querrán recibir un consejo, van a buscar, sin embargo se van a topar con personas que van a estar hablando conforme a lo que ellos mismos creen, basados en sus propias experiencias. Por eso hacemos tanto hincapié que este es el tiempo. Y a la vez el tener cuidado, como dice una porción que también nos toca en esta oportunidad que está en el Brit Hadashah o en el nuevo pacto, que tiene que ver con lo que dice primera de Timoteo. Me gustaría leer, aunque sea un versículo por una cuestión de tiempo, Sami, pero en esa primera carta a Timoteo
Dice, por ejemplo, en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, diferente enseñanza. Yo creo que hay que tener cuidado con algunas enseñanzas que son diferentes a lo que el Señor nos ha establecido. Aquí, bueno, comienza a relatar acerca del cuidado con las fábulas, con las genealogías interminables. Muchos hacen mucho hincapié en la importancia de un nombre, en la importancia de antepasados. No lo descartamos, creemos que todo eso tiene un valor, pero cuidado, porque a veces también se busca, por ejemplo, querer generar en algunas personas o el inculcarles, vos tenés que ser descendiente o del linaje tal o pertenecer a tal lugar. Yo creo sencillamente que si anhelamos ser, por ejemplo, realmente el linaje de Abraham, lo que necesitamos es tener fe. Lo relaciono con lo que hablábamos al principio en el libro de Devarim. Ellos dudaron, ellos no creyeron. Si alguien que está oyendo y tal vez no pertenece al pueblo judío y es como que dice, yo quiero pertenecer, quiero ser linaje de Abraham, bueno, lo que te aconsejo es que tengas fe, porque te recuerdo que Abraham es el padre de la fe. Y nosotros, si queremos pertenecer a ese linaje, necesitamos tener fe. Y alguien dirá, bueno, pero ¿y a qué tribu? A la tribu de Melquisedec, a la tribu de aquel que no tiene principio de días ni fin de días y que tiene que ver justamente con el Mashiach, con Yeshua, porque eso tiene que ver justamente con una figura muy fuerte y sería un tema muy largo de desarrollar, pero creo que el Señor nos ha provisto de todo lo que necesitamos para ser linaje suyo, para ser hijos de Él y vivir una vida plena y abundante, tomados de Él. Y es exactamente la receta simple. ¿Mm? Poner un poquito de fe, sumar con más un poquito de fe y tomarla. Porque es a partir de tomar la fe, aseñorearnos, tener la seguridad de que esa fe que era la fe de Abraham, es una cosa que también nos es posible hoy en nuestros días. No cambió, el Elohim es el mismo todos los días y no cambiará. Entonces, lo que nos gustaría de compartir con ustedes en primer lugar es que todos los textos que dijimos que son parte de la parashá de esta semana están en tu Sefer Abritot, están en tu Biblia. No dejes de leerlos, no dejes de buscarlos y que puedas comprobar lo que Fabián dice, lo que Sami dice, porque nosotros no podemos desviarnos de lo que está escrito en el Sefer Abritot. Y esa es la recomendación que nos gustaría de darles a ustedes. En este Shabbat, inviertan, es una inversión maravillosa en leer la palabra de Dios y que puedan usar ese tiempo para afirmarse y usar el shalom, que excede todo el entendimiento. Es el shalom que viene a través de cada una de las promesas, que incluyen la vuelta de Yeshua HaMashiach para retirarnos y llevarnos junto con él hasta la eternidad. Que tengan un Shabbat de mucho shalom y mucha alegría. Shabbat shalom. Shabbat shalom.